Saludos jóvenes, el día de hoy nos centraremos un poco más qué es la informática médica y cuáles son sus características. En la clase anterior decíamos que es el campo de la ciencia de la información que se ocupa del análisis y diseminación de los datos médicos a través de aplicar la computación a varios aspectos del cuidado de la salud y la medicina. Entonces, ¿qué es la informática médica? Bien, esta disciplina estudia, crea estructuras y algoritmos que puedan implementarse para el mejoramiento de la comunicación y la comprensión y el manejo de la información médica en investigación, la educación, administración y la atención de la salud. Bueno, el objetivo principal de la informática médica es el mejoramiento de la salud con la toma de decisiones, como les decía yo ahora, basadas en un comportamiento de esa información. Y todo eso se construye a través de un conocimiento, de herramientas tecnológicas, de datos que van a ir alimentando ese conocimiento, y eso ayuda a el mejoramiento en todos los aspectos. ¿Por qué la información médica es diferente a otros campos? ¿Qué pasa en otros campos que no es la medicina, verdad? En otros campos que no es la medicina, ¿cómo se predice los resultados de los datos? ¿Cómo se almacenan los datos? Sí, también se hace de una manera, y de hecho allá se llama sistemas de información. En cualquier campo administrativo, contable, de una empresa, se llama sistemas de información, que es el concepto muy parecido a la parte de la informática médica. De hecho, se considera que la informática médica es un tipo de sistemas de información, un tipo especial de sistema de información. Pero aquí no se clasifica tanto como tal, sino porque tiene unas condiciones especiales, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo que le pasa? Miren lo que dice aquí: las actividades bancarias y de ingeniería tienen a menudo información de naturaleza más uniforme. Eso quiere decir que se comporta de una manera muy similar constantemente. Por ejemplo, un proceso en una entidad, llámese compra y venta, llámese, por ejemplo, en un banco, un retiro, una apertura de una cuenta, llámese en una universidad, la matrícula de un estudiante. ¿Qué pasa? Esos son movimientos o pequeños sistemas que se comportan de una manera similar, y es más fácil sistematizarla como tal a través de los sistemas de información. Mientras que la información médica es muy diferente, varía. De hecho, el cuerpo humano, si nos hablamos del cuerpo humano o de la salud, es totalmente diferente en dimensiones, ¿verdad? Que se refiere a tamaño. Sí, en muchas cosas podemos encontrar que la naturaleza en sí de la salud del cuerpo humano se comporta de una manera muy diferente, y la información se vuelve de esta manera bastante compleja, y predecirla a su vez también. Esto no sucede con el conocimiento biomédico, lo que estamos diciendo ahora, que viene en una variedad de formas confusas y a menudo muy difíciles de explicar o de comunicar con principios simples, como se hace en cualquier otro tipo de dato que no sea médico. Para cada decisión, para cada caso, la decisión resulta de una combinación de información recolectada por el médico durante años de entrenamiento y de práctica. Por ejemplo, la fisiopatología básica de la enfermedad, mecanismos de acción de las drogas, efectos secundarios de estos mecanismos, costos de los tratamientos, entorno psicosocial son parámetros que influyen en todo esto de la información recolectada. Bien, porque es una disciplina aparte y no se toma simplemente como una rama de sistemas, y que se maneje igual o se sistematice esta información igual que como en cualquier otra empresa. Informática médica tiene que ver con todos los aspectos de comprender y promover la organización, el análisis, el manejo y el uso efectivo de la información para la atención de la salud, como el uso principal de la informática médica. Bueno, ¿qué busca? Organizar, analizar, manejar todo lo que tiene que ver, procesar todo lo que tiene que ver con la información en la atención de la salud.
La informática médica comparte el ámbito general de estos aspectos con otras especialidades en la salud y disciplinas. Sin embargo, tiene sus propios énfasis que la hacen posicionarse aparte de todos los demás. Primero, el denominador común de la informática médica ha sido el énfasis en la tecnología como una herramienta integral para alcanzar los aspectos antes descritos. Segundo, históricamente, aquellos involucrados en la informática médica tienden a ampliar, como decíamos ahora, su área hacia la investigación y la evaluación, así como el estudio y la enseñanza de un enfoque teórico, práctico y metodológico de aplicaciones en el uso de datos para el mejoramiento de la salud. La meta principal a largo plazo de la informática médica es el mejoramiento de la salud y la calidad de la atención de los pacientes y crear las tecnologías que mejoren el costo, efectividad de dicha atención. A diferencia de otros campos de la investigación biomédica, sin embargo, el foco de la investigación en informática médica no se centra en una enfermedad en sí, en un sistema, en un órgano, en una célula o en una molécula en particular. En lugar, la informática médica tiene que ver con todos los métodos para manejar la información biomédica en todas las áreas de la salud. Es aquí donde el profesional en informática médica que posee el conocimiento médico y conoce las potencialidades que la informática ofrece, puede apoyar para avanzar en estos campos para pasar de lo general a lo específico, que es lo que se busca, de lo rutinario a lo especial, de lo macro a lo micro y de lo informático a lo médico. Bueno, en resumen, la informática médica trata con dos premisas principales: la información biomédica, datos y conocimientos, y los métodos de almacenamiento, captura, recuperación y uso óptimo de la información para la resolución de problemas, para la toma de decisiones, que era lo que decíamos ahora, que es como la palabra clave en toda esta parte o el objetivo principal. Por lo tanto, las técnicas que surgen en el campo de la informática médica están particularmente bien adaptadas para alcanzar desafíos inherentes a los modelos analíticos para la toma de decisiones propuestas en la informática médica. Es un campo multidisciplinario y deriva de una ciencia basada en componentes, lo cual lo hace sostenible, y aunque se estudia el comportamiento de sistemas complejos, estos están basados en muchos componentes integrados cuya interdependencia genera nuevas propiedades a nivel de todo sistema. Están fundamentados en tres aplicaciones principales, lo que decíamos ahora, en sistemas orientados a la atención de pacientes, que es ahí donde encontramos lo que de pronto está más aplicado y más desarrollado, que todo esto no solamente todo esto de administrativo, de cómo ese paciente llega a coger un turno, cómo se organiza, en qué día le toca, sino todo lo que tiene que ver con su atención en general, como la historia clínica, sus datos integrados, que eso es lo que se debe trabajar un poquito más, en que toda la información esté condensada en un mismo lugar, no que, por ejemplo, si el paciente se le va a hacer una intervención y no trajo la radiografía, no se pueda realizar la intervención, sino que toda esa información esté almacenada como tal, los datos del paciente. Recursos de información médica está centrado más en toda esa utilización de máquinas. Esos son recursos que te ayudan a ti a facilitar el trabajo diario. Algunas herramientas también que se utilizan hoy en día, por ejemplo, hay cuchillos inteligentes para realizar una intervención, no solamente pues que cortan a través de un rayo láser, sino que también analizan los tejidos que van cortando y son capaces. Hay uno, por ejemplo, que es capaz de verificar o de mandar una señal si encuentra algún tejido sospechoso con malignidad. Entonces, bueno, son todos esos recursos también tecnológicos que involucra en el análisis de datos, porque fíjate que el cuchillo inteligente, si captura algo de algún tejido maligno, es capaz de decir o de analizar o de guardar información a un sistema donde diga, mira, este paciente presenta esto, esto, esto. Bien,
Estos son los tres tipos de aplicaciones o de sistemas que el conocimiento médico, que es donde de pronto no está más enfocado, si hablamos de nuestra región o de nuestro sistema de salud, no está tan enfocado a esto, sino más bien como a la atención del paciente, ¿verdad? Que es de pronto como la prioridad máxima, pero a su vez el sistema de conocimiento médico es muy importante. ¿En qué se centra esto? Esto se centra en apoderar o que no se pierdan todos esos conocimientos de esos médicos que tienen una gran experiencia, que tienen años de hacer, por ejemplo, operaciones de tal tipo. ¿Qué pasa? Que el día de que ese recurso humano, si nosotros lo hablamos de manera administrativa de un hospital, de una clínica, ese recurso humano llega a irse por X o Y motivo, tú pierdes todo ese conocimiento. ¿Qué busca el sistema de gestión de conocimiento? De que se registre esas técnicas que comúnmente se hacen con frecuencia y que tal vez no se conocen porque la persona aprendió a hacerlo de una manera que fue la mejor porque lleva años practicándolo, pero nunca ha hecho un registro de este conocimiento. No solamente para registrar las rutinas diarias, sino que también a casos únicos de los que te puedes encontrar y así facilitarle, por ejemplo, el diagnóstico a otro médico que de pronto se encuentre con un caso particular. Resulta que tal vez estás haciendo tú una intervención a un paciente donde aparentemente ibas a hacer una operación, donde le ibas a retirar una masa, qué sé yo, y vamos a ver que lo que encuentras dentro es un tejido blando, chicloso, no sé. Bueno, ese tipo de casos también se busca que en sistemas de conocimiento médico queden registrados para así no solamente ir alimentando todo ese conocimiento en un sistema, sino que también tú puedas consultar, ¿verdad?, cuando se te presenten esos casos únicos y diferentes. Y pues que sirva de herramienta para facilitar el trabajo diario, que también es una de las premisas y objetivos aquí. Bien, todo esto suena bonito, suena chévere, pero ¿cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar para que realmente llegue a todas partes? Bueno, los primeros están relacionados a la creación de infraestructuras para apoyar las necesidades de información en el campo médico, sobre todo a nivel de atención paciente, ¿verdad? Cuando hablamos de crear infraestructura, estamos hablando de invertir, estamos hablando de buscar unas nuevas herramientas, unas nuevas máquinas, lo que hablábamos, lo que sigo hablando de pronto en el aspecto de la parte de la utilización de papeles, de que, por ejemplo, tú puedas incluir en tu sistema un lector de huellas, puedan ir implementando, me dijo, algunos portales, y es verdad, se ha avanzado bastante, para que el mismo paciente gestione su cita, busque, bueno, que se le mande cuando haga su cita un código de barra y acá venga y ya ahí traiga toda la información. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Invertir un poco más en infraestructura tecnológica que apoye todos estos mecanismos para tener a disposición la información. Otros relacionados al funcionamiento específico de esta infraestructura. Bueno, cuando hablamos de utilizar una infraestructura, uno de los desafíos mayores que se encuentra la informática médica, y no solamente en este campo, sino en manera general, es todo ese miedo al cambio de esas personas que están involucradas o del talento humano, que muchas veces temen a la utilización de la tecnología porque creen que van a ser desplazados, porque realmente el desafío mayor es que tú te vas a encontrar personas cuando se va a implementar algo nuevo que te van a decir, mira, yo lo he hecho así 30 años, así lo he hecho de 30 años y siempre me ha resultado bien, y por qué yo lo voy a cambiar si lo he hecho así 30 años atrás, ¿verdad? Ese miedo al cambio es una de las barreras o desafíos que también se tiene que ir convenciendo, y está bien, puede que el médico sea excelente y tenga 30, 40 años o 20 años de hacerlo de esta manera y le haya resultado bien, maravilloso, pero ¿qué pasa? Que tal vez, por ejemplo, la operación de la vesícula, cómo se hacía y se hace, cómo se hacía
8 años atrás y se hace hoy en día por falta del primer desafío, que es inversión en infraestructura, donde ustedes también se vuelven en uno de los principales motores para que eso se dé en cualquier organización de salud. ¿Por qué? Porque es usted el que se va a enfrentar a ese desafío y a esa de pronto intervención, y usted es el que debe pedir sus herramientas de trabajo, así sea que le digan que no, pero usted sabe que persistiendo es que se logra y mostrando cuál es la diferencia. Les decía yo, 5 años atrás y hoy en día en algunos sitios alejados donde no hay esa inversión de infraestructura, una operación sencilla, por ejemplo, de la vesícula, ¿qué pasaba anteriormente? Se hacía una incisión desde abajo de donde inicia aquí abajo del pecho hasta el ombligo, que tenía 10 centímetros o más, donde a través de ahí, de esa incisión, pues se buscaba retirar la vesícula. Hoy en día, a través de artefactos tecnológicos, tú haces una incisión de 1 centímetro, 2 centímetros, intervienes al paciente, le sacas la vesícula. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto es menos riesgo, mejor recuperación, más rápido, ¿verdad? Todo en todo el sentido, más precisión, porque la máquina también te da más precisión. Ahorita cuando hablábamos de la máquina de Da Vinci, yo les decía un porcentaje que el 75% de los médicos, de las personas que trabajan en la salud, dicen que sí, que se operan que se dejan operar a través de una máquina porque son mucho más precisas, bueno, una cantidad de ventajas, ¿verdad? Y el 25% dice que no. Entonces, ese 25% o más siempre va a tener, que es uno de los desafíos, a tener un poquito de miedo al uso de esta tecnología, a tener miedo también a ser desplazado, a tener miedo de pronto de no conocer bien cuál es el funcionamiento de esa máquina. Pero yo les digo que la tecnología hoy en día se desarrolla de una manera que es muy fácil de utilizarla. Por eso es que en esta asignatura, más de que de pronto sí les enseño qué software está a la vanguardia, más que utilizar un software, llenar datos, ¿verdad? De un sistema de salud que hoy en día se utiliza, es cómo yo cambio de chip y creo, yo estructuro unos datos, analizo una información, analizo un problema y cómo puedo sistematizarlo, que es más que simplemente ser un digitador. Bien. Bueno, entonces cuando se implanta también una infraestructura todo tecnológica que va enfocada en el pro de conseguir, almacenar, procesar, analizar una información, tiene que estar también esa infraestructura analizada, porque todo esto también me ayuda a mí a administrar un hospital, una clínica, todo va en pro hoy en día de la información, y ese recurso humano que la utiliza también es clave e importante para eso. Bueno, y uno de los desafíos más importantes va relacionado a todo lo que es costo-beneficio, a la inversión, a realmente poder demostrar o verificar de que esa inversión te va a llevar a un largo tiempo a generar más ingresos en cualquier organización, porque una vez tú reempieces a hacer las cosas mucho más rápido, a que se hagan de una manera más ágil, vas a empezar a ver resultados en la parte costo-beneficio. Bueno, la clase pasada estuvimos mencionando estos 4 pilares en los que se fundamenta la informática médica y que son los que vamos a estar como mirando en nuestra asignatura. Y el primero es producir estructuras para representar datos y conocimientos. Cuando hablamos de estructura, no solamente es dibujarlo, ¿verdad? Hacer un diagrama de procesos, allá cuando veamos bases de datos dinámicas, hacer un modelo relacional, sino también lo que les hablaba yo ahora, que es una estructura de datos. Por ejemplo, el poder condensar y mostrar realmente en un orden una información para que cuando se analice o se den datos estadísticos de esto, te arroje los resultados correctos y concretos. Poder, por ejemplo, presentar un menú donde tú le dices, escoge uno,
Si es masculino, escoge 2, si es femenino, un ejemplo súper sencillito, ¿verdad? Eso hace parte de una estructura de datos que tú le estás dando un orden para que cuando ya analices tú ya sabes que todos los unos son femeninos, todos los 2 son masculinos y así poder entonces sacar una cantidad de análisis de ahí. Desarrollar métodos para una concreta y ordenada adquisición y representación de datos. También tiene que ver con lo que estábamos hablando. Manejar el cambio, que esto era lo que estamos hablando ahora, entre los procesos y las personas involucradas para optimizar el uso de la información, que es uno de los pilares de la informática médica. Todo este cambio de procesos o cuando se implanta algo nuevo, no solamente en esas personas reacias que te van a decir cuando tú aprendas una nueva técnica, que seguramente ustedes cuando lleguen al campo laboral jovencitos, recién salidos, con nuevas ideas, seguramente algún médico te va a bajar, como decimos nosotros vulgarmente, la caña diciendo, no, eso no, eso se hace así. Y ya usted trae, y lo que hace es desaprender, ¿verdad? Porque desaprende la manera como usted le enseñaron que era más ágil, más fácil, y empieza a coger las mañas que no son, que no debería pasar. Bueno, en ese aspecto, no solamente es en la empatía, en concientizar a la gente, sino también es en la capacitación de todo ese personal en el uso de herramientas tecnológicas para el pro de la salud. Integrar la información de diferentes fuentes, que es seguramente lo que vamos a empezar a ver más comúnmente, sobre todo, por ejemplo, en este tiempo que va a servir bastante para el desarrollo de tecnologías por la propia necesidad. Como hablábamos ahora, que la telemedicina realmente nació o los primeros en utilizar la telemedicina eran los de la NASA. ¿Por qué? Por la necesidad. Ahora, ¿qué necesitamos? Que haya un sistema integral de salud donde todo esté conectado, donde el médico pueda ir a revisar exámenes, así sea que el paciente no haya llegado, de pronto le queda un tiempo libre y dice, bueno, tengo cita con este, con este, con este, y puede atender así todos esos exámenes médicos que estén integrados en una fuente de información, que a su vez eso se logra teniendo un servidor, ¿verdad?, que centralice esa información y ayude a que esa información sea relevante, actual.